Comienza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós. Buenas noches y bienvenidos otro lunes más a Armonía Universal, un espacio dedicado a la música antigua aquí en Radio María. Y hoy 24 de noviembre, y siguiendo el Vetus Ordo, en el calendario tradicional celebraríamos la fiesta de San Juan de la Cruz, por lo que vamos a aprovechar la ocasión y presentarles un programa dedicado precisamente a los santos del Carmelo Descalzo y sus milagros, acompañados por la música que se escuchó en sus días y por algunas adaptaciones poéticas de los textos de la orden. Así que para comenzar nos vamos a ir hasta el año 1551, cuando un jovencísimo Juan de Yepes, futuro San Juan de la Cruz, se encuentra estudiando como interno en el Colegio de los Niños de la Doctrina de Medina del Campo, una institución donde recaían los jóvenes que no tenían prácticamente ningún recurso para vivir. Y allí nos cuenta el padre Crisógono de Jesús, sacramentado de la Orden del Carmen Descalzo, un suceso excepcional. Según indica, y cito, pronto destaca Juan sobre sus compañeros por su habilidad, por su agudeza y por sus buenas inclinaciones. Las monjas le quieren y le distinguen, hasta le confían el cuidado de pedir por las calles para los niños del colegio. Pero un caso con caracteres de milagro acaba por aureolar la simpática y amable figura del monaguillo de la Magdalena. Un día, jugando con otros niños de la doctrina en el patio de un hospital, junto a un pozo profundo de noria, casi sin brocal, es empujado por uno de ellos y cae al agua. Cuando van a sacarle, le creen ahogado, pero el niño, que flota sobre las aguas, pide que le echen una soga, se ata él mismo por debajo de los brazos y sale sin lesión. La gente da el caso por milagroso y lo comenta, llegando aquel mismo día a conocimiento de Pedro Fernández Bustillo. El hecho ha sucedido a plena luz del mediodía. Juan Gómez, que vive cerca del hospital y se dirige a su casa a comer, pasa por allí en el momento en que acaban de sacar a Juan del pozo y oye contar en un corrillo el hecho recién sucedido como una maravilla obrada por la Virgen. Y el mismo niño, Juan, dice que ha sido Nuestra Señora la que le ha sostenido sobre el agua. Hasta Elvira Quevedo, joven sirvienta del administrador del hospital, oye contar en casa de su señor el hecho milagroso. Un milagro que, si tuviera que acompañarse musicalmente, bien podría ser con la antífona del rito de la aspersión del agua bendita, Vidi aquam, que dice así en castellano: vi el agua que salía del templo del lado derecho, aleluya, y todos los que tocó esta agua se han salvado y cantan aleluya, aleluya. Lo escuchamos con el coro de monjes del monasterio benedictino de Calcat y su coro de alumnos. Salve
Después de escuchar esta antífona gregoriana Vidi Aquam, vi el agua, con el que musicalizábamos el primero de los milagros carmelitanos del programa, en este caso atribuido a la Virgen María, salvando a un jovencísimo San Juan de la Cruz de la muerte en un pozo, vamos a continuar con nuestra santa andariega, con Santa Teresa de Jesús. Y para ello nos vamos a sentar frente al maravilloso óleo sobre lienzo de Luis Madrazo y Kunz, pintado en 1855, propiedad del Museo del Prado y cedido a la Diputación de Zamora. Su título es bastante definitorio: Primer milagro de Santa Teresa de Jesús, resurrección de su sobrino don Gonzalo Ovalle, hijo de su hermana doña Juana de Ahumada. Así que nos vamos, por tanto, a la década de 1560. Cuando el pequeño Gonzalo yace en el regazo de Teresa al poco de comenzar las obras del monasterio de San José de Ávila. Totalmente era una edificación en secreto y la gente del lugar pensaba que esta nueva construcción no era más que una casita comprada por un matrimonio. Las malas condiciones en que se encontraba, la dificultad y pobreza con que se emprendieron las obras, pues tuvieron el peor resultado posible. Y así lo narraría años después Beatriz de Jesús, sobrina también de la santa, en el proceso de beatificación. Sabe esta testigo, por haberlo oído decir muchas veces a doña Juana de Ahumada, madre de esta testigo, que habiéndose caído como muerto un hermano de esta testigo, que sería de 4 o 5 años, en un aposento de la casa de su madre, sin haber tenido ocasión ni haber estado enfermo, la dicha madre Teresa de Jesús se encerró con él en un aposento donde estuvo un buen rato, diciendo no dijesen nada a la madre del niño. Salió de allí a un rato la dicha madre Teresa de Jesús con el niño de la mano, bueno y sano, y nunca más volvió a tener aquel desmayo o lo que fue, y esto tuvo por milagro la madre de esta testigo y como tal se lo contaba muchas veces.
Acabamos de escuchar del abulense Tomás Luis de Victoria el Resurrexit Sicut Dixit Aleluya, incluido en su Regina Coeli a 8 voces en una grabación de la agrupación El León de Oro bajo la dirección de Peter Phillips. Y nos vamos ahora hasta Salamanca para asistir a la inauguración de la iglesia del nuevo convento de las Descalzas. Es el día 28 de septiembre de 1573 y la pobre Ana de Jesús, su discípula más querida, no para de preocuparse por los preparativos y por adecentar lo mejor posible la capilla para la celebración. Pero fuera está lloviendo a mares y parece que dentro debía de haber goteras. Además, salir a comprar o simplemente arreglar la entrada, imaginamos que sería poco menos que imposible para todos, menos para alguien que verdaderamente pudiera interceder y rogar ante Dios para que parase. Y así lo narra la propia Ana de Jesús en sus escritos, diciendo: siendo ya muy tarde, más de las 8, estaba la Madre Teresa con 2 sacerdotes, que eran el padre Julián de Ávila y otros oficiales que estaban en la iglesia mirando qué remedio podría aquello tener. Y nosotras, deseando poder aderezar la iglesia, no sabíamos qué nos hacer. Y así entré yo con 2 hermanas a donde la madre estaba y dije con mucha determinación: viendo vuestra reverencia a la hora que es y que mañana ha de amanecer aquí tanta gente, ¿no pedirá a Dios que cese de llover y nos dé lugar para componer estos altares? La madre, como me lo oyó decir así recio, riñóme, diciendo: pídaselo ella, si tan presto le parece lo ha de hacer, porque yo se lo diga. Y al punto fuime de allí, como vi que mostraba disgusto. Y antes de que acabase de llegar a un patio que estaba junto, alcé los ojos y vi el cielo estrellado y tan sereno que parecía hacía mucho que no llovía. Y así volví luego, diciendo delante de todos los que había dicho primero: antes pudiera vuestra reverencia haber pedido esto a Dios. Váyanse todos y déjennos aderezar la iglesia. Ella se fue riendo y se encerró en su celda. Después de escuchar esta canción, Llueve menudico, anónima del Cancionero de Palacio, una de las piezas que se entonaron por todos los rincones peninsulares allá por el siglo XVI, vamos a continuar con la Beata Ana de Jesús, pero ahora directamente con uno de sus milagros. Y es que, a su fallecimiento en 1621, su cuerpo fue colocado en un ataúd sin enterrar para que cualquiera que lo desease pudiese rezar frente a él. Pues bien, uno de esos días, en la ciudad de Bruselas, pasó largas horas delante una monja paralítica, tullida, según indican, y como aquel episodio del paralítico y Jesucristo, ésta, pidiendo ayuda, se acercó hasta el cadáver de la beata para besar, aunque fuesen, sus vestiduras. ¿Y cuál sería el asombro de quienes le acompañaban que al instante la desdichada monja recuperó por completo la movilidad de sus piernas y se puso a caminar con inmensa alegría, dando muchísimo que hablar a toda la ciudad durante semanas por tamaño milagro obrado por una de las queridas discípulas de Santa Teresa de Jesús?
una de sus llamadas monjas del Carmelo. Para el cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús, que es nuestro camino y luz, lleno de todo consuelo. Monjas del Carmelo, caminemos para el cielo, monjas del Carmelo, caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Si guardáis más que los ojos la profesión de 3 votos, librados de 1000 enojos, de tristeza y desconsuelo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. El que llaman de pobreza, si se guarda con pureza, está lleno de riqueza y abre las puertas del cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, del Carmelo. Y si bien así lo hacemos, los contrarios venceremos y a la fin descansaremos con el que hizo tierra y cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Era el Contrafactum, monjas del Carmelo, o lo que es lo mismo, la adaptación de este poema teresiano sobre una música ya existente del cancionero musical de Palacio titulada So el Encina, en una interpretación por el barítono Luis Santana, el violagambista Luis Miguel Sanz, el flautista Miguel Díez y el clavecinista Manuel Alejandre. Y continuamos con un milagro infantil, aunque en este caso ocurrido 3 décadas después de la muerte de Santa Teresa, el de una niña de Huéneja del Marquesado del Cenete en Granada. Y lo encontramos documentado en las actas capitulares de su proceso de canonización, ordenado por el Papa Paulo V. Para ese momento, una comisión estudia el caso y afirma lo siguiente que leemos en un resumen. Según consta, la niña de 4 años, Isabel de Verbel, enfermó el 23 de julio de 1616 de unas calenturas continuas y maliciosas que le causaron gran dilación hasta que, por los últimos días del dicho mes, su padre llamó a 2 cirujanos, los cuales la visitaron sin aplicarle remedio alguno por la flaqueza grande que vieron en la niña hasta los 8 de agosto, que la desahuciaron por hallarla con señales conocidas de que estaba muriendo. Y aquella noche, a las 8, murió real y verdaderamente, quedando el cuerpo cadáver
helado, sin pulso, sin calor, sin respiración, sin movimiento y sin otra alguna acción vital. Y en este estado su padre, invocando a la dicha Santa Virgen y Madre Santa Teresa de Jesús, que intercediese con Dios nuestro Señor, resucitase y diese vida a la dicha niña. Y con gran fe y devoción, haciendo promesas a la santa, le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña muerta, la cual, después de haber estado 8 o 9 horas muerta, otro día, al amanecer, resucitó buena y sana, sin calentura ni otro accidente de enfermedad alguna, con su color natural, de sana y entero aliento, de modo que pidió de comer y le dieron, y comió con su mano y pidió su vestido y se levantó y se sentó a una ventana. Todo esto dentro de hora y media, poco más o menos, que resucitó, y algunos testigos dicen que estaba aquella mañana la niña más hermosa y más alegre que cuando estaba en salud. Y al respecto, pues vamos a escuchar un villancico renacentista, muy diferente en estilo y forma a los que conocemos en la actualidad, en este caso de Pedro de Escobar, titulado No pueden dormir mis ojos, interpretado por la soprano Delia Agúndez y la agrupación Aquel Trobar. Vamos ahora con uno de los milagros realizados por el fraile descalzo San Juan de la Cruz, el más grande de la Orden del Carmelo, quien, pese a su corta estatura, era llamado cariñosamente por la santa abulense como Misenequita. Sin duda un mote cariñoso que también dejaba entrever la gran calidad intelectual de este joven nacido en Fontiveros y que tantas penas y mortificaciones pasó a lo largo de su vida. Pues bien, el milagro que vamos a conocer lo relata León Cristiani en una de las biografías más interesantes del santo, una obra de referencia que cualquiera, tanto los doctos como los que quieran hacer una primera inmersión en su vida, pues puedan leer. En su tercer capítulo, relativo a la reforma del Carmen, dice así, cito: «La cosa tiene lugar en el convento de Agustinas de Ávila, Nuestra Señora de Gracia. Hay en él una religiosa prodigio, Sor María de Olivares Guillamas, admirada en toda la ciudad. Joven aún, entró en el convento a los 5 años como colegiala y siguió luego como religiosa. Conoce a las 1000 maravillas, las sagradas escrituras, sin haber tenido maestro ni haber cursado estudios. Los superiores empiezan pronto a preocuparse preguntándose de dónde viene esta ciencia. Por el locutorio desfilarán los más insignes teólogos de Ávila y de Salamanca, con jueces como Mancio del Corpus Christi, Bartolomé de Medina y hasta el mismísimo Fray Luis de León. Dictaminan que esta ciencia infusa procede del buen espíritu. Pero la duda subsiste en la mente de los superiores y llaman a Juan de la Cruz, quien se resiste al principio, pero después de muchas insistencias, incluida la de la Madre Teresa de Jesús,
acepta con las necesarias autorizaciones de la Santa Inquisición. Fray Juan se sienta en el confesionario y tras una hora escuchando a la monja confirma: está endemoniada. El general de la orden le encarga en el acto de los correspondientes exorcismos. Fray Juan, provisto de todos los poderes, acepta la dura misión que se le ofrece. León Cristiani continúa escribiendo sobre este suceso más adelante que poseemos un gran número de precisos detalles sobre las sesiones de conjuro. Por el espacio de 2 meses tuvieron lugar regularmente 1 o 2 veces por semana, produciéndose las escenas más escalofriantes. Un testigo nos habla de 7 legiones de demonios que habíanse apoderado de la joven religiosa. Desde los primeros exorcismos, la monja admitió haberse entregado a Satanás poco después de su ingreso en el convento, cuando solo contaba con 6 años. El contrato con el demonio habíase establecido según todas las reglas de la brujería. La niña habíase sacado de un brazo sangre suficiente para trasladar al papel un pacto por el que hacía don de su persona a Satanás. Los conjuros agitan de una manera increíble a la pobre endemoniada, produciéndole convulsiones y excesos de rabia demoníaca. Insulta a Fray Juan, revolcándose por el suelo y lanzando espumarajos por la boca, o bien se arroja sobre el exorcista y los asistentes que intentan protegerle. En una ocasión, Fray Juan ordena a nuestra monja que traduzca estas palabras: verbum caro factum est et habitavit in nobis. La otra condesciende, pero susurra rápidamente: el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre vosotros. Mientes, replica el fraile. Las palabras no dicen con vosotros, sino con nosotros. Es como digo, insiste la monja, porque no se hizo hombre para vivir con nosotros, sino con vosotros. Junto con las sesiones de exorcismo, Fray Juan lleva a cabo una labor de instrucción espiritual de la endemoniada. Esta ha llegado hasta a llorar a la idea de que hay gente que ama a Dios. Pero antes de ceder definitivamente, el demonio se presenta cierto día tomando la figura del santo para confundir a su víctima, a quien dice lo contrario que en otras ocasiones. Descubierto el engaño y, por fin, después de varios meses de repetidos conjuros e incidentes heroicos, el diablo devuelve la cédula de contrato firmado por la monjita, la cual se siente como liberada de una pesadilla tan abominable como prolongada. Y vamos a poner música a este suceso precisamente con un motete de Francisco Guerrero que interpretará el Hilliard Ensemble de Paul Hilliard, titulado Clamabat autem mulier, gritaba una mujer, y que narra el episodio bíblico de aquella madre cananea que se postró ante Cristo pidiéndole ayuda porque su hija estaba endemoniada. El Señor, aunque al principio le respondió diciendo que no había sido enviado más que para las ovejas perdidas de la casa de Israel, se compadeció ante tanta fe, expulsando los demonios de su hija.
Tornamos de nuevo la vista hacia Santa Teresa de Jesús y sus monjitas, porque entre 1563 y 1565, en el convento de San José, y en toda Ávila, se vivió una verdadera plaga de piojos. Lógicamente los religiosos y más los más pobres, como eran las nuevas carmelitas descalzas, lo sufrían en sus carnes por culpa de aquella jerga o sayal negro que servía de hábito. Para pedir a nuestro Señor que les librase de tantas malas y pequeñas compañías, escribió unas coplillas para que las cantasen durante una procesión desde el coro hasta el claustro, con solista y coro. Imaginamos que la solista sería la propia santa. Una de las jóvenes monjas, Isabel de Santo Domingo, narró este episodio años después con estas palabras. Fuimos con nuestras túnicas puestas, sin otra cosa, cantando un salmo y pidiendo a nuestro Señor nos librase de aquella mala gente a quien temíamos. En fin, con esta ocurrencia musical de Santa Teresa, pues acabaron viéndose libradas de tan malos inquilinos, aunque no tuvieron la misma fortuna los frailes tras memorizar una música tan bien escrita y tan pegadiza. Sabemos que, al enterarse una de las novicias, le preguntó: «Madre, ¿por qué nuestros hermanos no han gozado del mismo privilegio?» ¿Y qué respondió nuestra santa? Pues conociendo su buen sentido del humor y su rudeza castellana también: «Calla, hija, que ellos son hombres». En fin, como es lógico, no ha llegado hasta nuestros días la música que le puso, pero sí la letra que dice: «Pues nos dais vestido nuevo, Rey celestial, librad de la mala gente este sayal. Pues vinisteis a morir, no desmayéis, y de gente tan civil no temeréis. Remedio en Dios hallaréis en trance tal. Pues nos dais vestido nuevo, Rey celestial, librad de la mala gente este sayal». Vamos a escuchar ya estas coplillas en una grabación de la serie televisiva sobre Santa Teresa de Jesús, protagonizada por Concha Velasco.
Estamos llegando ya al final del programa y para ello vamos a conocer la milagrosa curación de la mismísima reina de Francia y de Navarra, María de Médici, por medio de una de las grandes beatas de la orden carmelita, Ana de San Bartolomé. También mística, discípula de Santa Teresa de Jesús e impulsora de la reforma de los descalzos en Francia y en los Países Bajos, donde murió el 7 de junio de 1626 a los 76 años. Poco tiempo después, la monarca, que se convirtió en la gran impulsora de su causa de beatificación, escribió estas palabras sobre el milagro muy esclarecedoras. Cito: «Yo, María, por la gracia de Dios, reina de Francia y de Navarra, deseo dar testimonio de que en el año 1633 y el día 14 del mes de junio, hallándonos en la ciudad de Gante, habiendo sido atormentados durante 44 días por una fiebre lenta y continua, con aumento de la temperatura por la noche y gran inquietud que nos privaba del sueño, después de haber empleado todos los medios humanos para recobrar la salud, recurrimos a los méritos y oraciones de la bienaventurada Madre Ana de San Bartolomé, a quien habíamos conocido íntimamente en Francia, a donde por nuestro interés y súplicas había venido desde España con la Madre Ana de Jesús y otras 4 religiosas para establecer los primeros monasterios de su orden. Y desde allí, pasando a los Países Bajos, murió hace algunos años en la ciudad de Amberes, muy venerada por su santidad. Todo lo cual supimos por varias personas dignas de fe y que Dios había obrado milagros en favor de quienes la invocaban, y habiendo sido también informados de que el manto que ella había llevado en vida había devuelto la salud a muchos enfermos, tuvimos el deseo de cubrirnos con él. Hecho esto, durante la octava de su fallecimiento y en nuestra hora de reposo, experimentamos extraordinarios sufrimientos en todas las partes de nuestro cuerpo. Pero cesaron y fueron seguidos de un dulce y apacible sueño, durante el cual la fiebre nos abandonó por completo. Lo cual nosotros y los médicos que nos asistían hemos decidido que debe atribuirse a las oraciones de la bienaventurada Madre Ana de San Bartolomé y al contacto de su manto. Hacemos esta declaración para que sirva para la gloria de Dios y el honor de sus santos, y hemos querido firmarla con nuestra propia mano y sellarla con nuestro sello. Hecho en Bruselas a los 26 días del mes de junio del año 1633. Pues con el contrafactum Alma, buscarte has en mí, tomado a partir de la melodía de la Muesaca, del cancionero musical del Palacio, interpretado por la soprano Montserrat Figueras, terminamos de buscar a nuestros santos carmelitas, yéndonos hasta dentro de 2 semanas aquí en Armonía Universal de Radio María.
buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres a mí, buscarme has en ti. Finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós.